Saludos a todos los que se están conectando a través de este medio. Quiero darte un cordial saludo y decirte que a través de unas diferentes sesiones nos vamos a estar conectando con el estudio de la Epístola de Santiago. Haremos un recorrido, un panorama general sobre esta carta. Te invito a que te sumes a este aprendizaje donde nos adentraremos en esta epístola, que es una epístola muy interesante y que nos enseña tantas verdades, sobre todo en estas realidades y en este tiempo tan difíciles que estamos viviendo. Así que te invito a este recorrido, por lo que te pido que cuando estemos en contacto tomes nota, apuntes y realmente sea un proceso en que juntos podamos aprender. En esta tarde vamos a hablar acerca de las generalidades de la carta de Santiago, por lo que voy a estar presentando un PowerPoint que nos permite adentrarnos a este aprendizaje. ¿Ok? Vamos entonces a hacer un recorrido a través de las generalidades de la epístola de Santiago. Primeramente, es importante que aclaremos cuál es la diferencia entre una carta y una epístola. La verdad es que una carta y una epístola son muy similares. De hecho, una epístola es un documento, una carta que fue enviado a un grupo de destinatarios. Pero ¿por qué se le llama epístola? Hay tres aspectos importantes que hacen que sea una epístola. Es una carta o una misiva que ha sido enviada no solamente a una persona, sino a un grupo de personas. Y en este caso, la carta de Santiago no fue una carta únicamente para un amigo o para un grupo X, sino que es una carta dirigida a una población grande de cristianos de aquella época. Otro aspecto importante que hace que una epístola sea una epístola y no solamente una carta es el carácter de la persona quien escribió. Y en este caso, documentos que han sido escritos por apóstoles o por líderes del primer siglo y del segundo son considerados cartas que eran epístolas. Así que cuando nosotros hablemos de carta, la carta de Santiago, o hablemos de la epístola de Santiago, podemos usar ambos términos. Solamente que quería aclararte por qué se le llama epístola y no solamente carta de Santiago. Así que nos vamos a adentrar ahora a la epístola de Santiago. Es importante, viendo lo que nos está presentando este diagrama, que recordemos que el Nuevo Testamento, así como el Antiguo Testamento, tiene una diversidad de géneros literarios. En este caso, el Nuevo Testamento, vamos a encontrar los evangelios, vamos a encontrar narrativa a través del libro de los Hechos, vamos a encontrar el género epistolar, el cual ahora haré mención de una forma más detenida, y entonces al final encontramos el género apocalíptico a través del libro de Apocalipsis. Nosotros nos vamos a detener entonces en las epístolas, pero en este caso una epístola en particular que es llamada una epístola general. Cuando nosotros vemos las epístolas en el Nuevo Testamento, estas epístolas fueron escritas en su gran mayoría por el apóstol Pablo. Encontramos que aproximadamente 13 epístolas fueron escritas por Pablo. Este diagrama que estás viendo nos muestra cómo Pablo escribe a personas particulares, pero también escribe a grupos particulares, y ahí tienes un esbozo que te habla, cartas que hablan sobre el retorno de Cristo, cartas que hablan sobre la evangelización, cartas que fueron escritas desde la cárcel y cartas que son particulares porque fueron escritas o dirigidas hacia una persona en particular. Sin embargo, aunque estas cartas eran escritas, en este caso a Timoteo, a Tito, a Filemón,
El compromiso de esta carta, y es lo que lo hace una epístola, como hace un momento te compartía, eran leídas en las otras congregaciones y en los otros grupos donde se reunía la iglesia. Así que estas cartas que son particulares son conocidas como las cartas paulinas. Pero encontramos un grupo, así como lo estás viendo en la pantalla, encontramos un grupo de cartas que le llaman cartas generales. ¿Y por qué son cartas generales? Porque no están dirigidas a una iglesia en particular, como por ejemplo el caso de los Corintios o el caso de los Efesios, sino que están escritas a un grupo general de la iglesia en especial. Entonces, entre las cartas generales vamos a encontrar Santiago, primera y segunda de Pedro, y primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Pero ahora quiero hacer una aclaración. Fíjate que en cuanto a las cartas generales, la excepción de que fue dirigida hacia varios grupos de creyentes es la segunda y tercera carta de Juan. Estas cartas fueron escritas a destinatarios particulares, sí, también las otras, pero estamos hablando que es un grupo reducido. Sin embargo, siguen siendo consideradas como cartas generales, entre otras. Es importante entonces aclarar que en este caso, la epístola de Santiago o la carta de Santiago, como todas las otras epístolas que le llaman universales, vas a encontrar tal vez en algunos libros que le dicen las epístolas católicas, con excepción de Hebreo, se sabe cuáles son sus autores. Es decir, sabemos probablemente quién fue el autor de Santiago, sabemos quién es el autor de la primera, segunda, tercera de Juan, de la primera, segunda de Pedro, de Judas. Hebreos no se sabe con certeza quién es su autor, hay muchas teorías, hay muchas opiniones, la balanza se inclina también hacia el apóstol Pablo, pero no podemos decir con certeza que la epístola a los hebreos es una carta escrita por el apóstol Pablo. ¿Okay? Bien, ¿quién habrá escrito esta carta de Santiago? Cuando nosotros buscamos quién es el autor de Santiago, algo que queda claramente establecido en la carta cuando comenzamos a leer en Santiago 1:1, es que esta es una carta que el autor menciona su nombre, es como aquellas cartas de Pablo, donde Pablo decía, Pablo, siervo de Jesucristo. Igual pasa con la carta de Santiago. Santiago enuncia, dice, quién es el autor, ¿verdad?, de esta carta. Pero cuando nosotros vamos al texto bíblico, encontramos que hay varios Santiagos. Entonces la pregunta será, ¿quién es este Santiago? ¿De qué Santiago se está adjudicando esta carta? Entonces vamos a entrar a ver algunas ideas relacionadas con quién puede ser el autor de la carta. No sin antes, como bien lo estás viendo en la pantalla, aclararte un poco sobre el nombre de Santiago. Santiago es el nombre que aparece al principio de la epístola, ¿verdad? En la versión en castellano. Sabemos que si fuera la versión en inglés, diría de otra forma, diría James. Pero cuando nosotros buscamos en el texto bíblico, el griego que se utilizó para el nombre de Santiago es Jacobos. Entonces suena a Jacobo, que realmente en hebreo viene de Jacob, y que cuando se traduce al español, Santiago es esa combinación de Santos y Jacob. Entonces, es, digamos, el trasfondo de este nombre de Santiago. Por lo que cada vez que tú leas en el texto bíblico el nombre de Santiago, se está haciendo referencia a también Jacobo. Decir Jacobo es decir también Santiago. Así que es como cuando encontramos el nombre de Pedro, que Pedro se le llamó Pedro.
pero realmente Pedro se llamaba Simón. Quien realmente le puso Pedro fue a partir de ese encuentro que él tuvo con Jesucristo. Pero el nombre de Simón era Simón y luego se le llamó Pedro. En este caso, por la relación de las palabras hebreas, griegas y castellanos que te estoy diciendo, no hay duda que hay una relación y que Santiago es Jacobo, Jacobo es Santiago, y que tal vez en la composición en castellano es Santo Jacob. ¿Ok? Vean. Vamos a ver, entonces encontramos varios Santiagos en el texto bíblico y la pregunta será, ¿quién es este Santiago? Hay varias teorías. Encontramos que cuando baja Mateo capítulo 10, versículo 3, o Hechos capítulo 1, versículo 13, hay un Santiago, hay un Jacobo, a Jacobo, hijo de Alfeo, ¿verdad? Así que ya tenemos el primer Santiago o el primer Jacobo. Cuando vamos entonces a Lucas 6, versículo 16, encontramos que hace mención a otro Jacobo, o sea, a otro Santiago, y este es el papá del apóstol Judas, no hablando de Judas Iscariote, sino Judas Tadeo. Así que ahí tenemos otro Jacobo. Luego, cuando encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 27 y otros versículos que estás viendo en la pantalla, hay un Jacobo que es el hijo de Zebedeo y que es hermano de Juan. Y este Jacobo, Jesús le puso por nombre Boanerge. Sin embargo, este Jacobo es parte de los discípulos de Jesús y posteriormente fue martirizado, así como lo expresa Hechos capítulo 12, versículo 2. Pero este no es el Santiago o no es el Jacobo que escribe esta epístola de Santiago. Y hay un cuarto Jacobo, hay un cuarto Santiago, que es el que fue hermano de Jesús. Le dicen medio hermanos porque entendemos que la concepción de nuestro Señor Jesucristo es una concepción por obra del Espíritu Santo, no por José. Entonces, en ese sentido, le dicen el medio hermano, pero fue hermano de Jesucristo y de Judas, que fue otro de los hermanos de Jesús. Ahí está la referencia en Mateo 13, 55. Puedes encontrar esta referencia. Y este es el Jacobo que la mayoría de los estudiosos sobre la carta de Santiago adjudican esta epístola. Nuevamente, no podemos decir con certeza que fue Jacobo el escritor, pero cuando se han hecho estudios, cuando se han comparado la participación de este Jacobo en algunos escritos y participación que hubo en el texto bíblico, hay mucha similitud y por lo tanto los estudiosos han adjudicado esta epístola al hermano de Jesús llamado Jacobo o Santiago. Este Jacobo fue un personaje muy influyente en la iglesia del primer siglo, como bien lo ves en los pasajes que están en la pantalla. Fue reconocido como un líder, fue asociado con los apóstoles. En Gálatas 1:19 se hace referencia a este Jacobo y fue un líder para la iglesia de Jerusalén. Este Jacobo es el que se adjudica esta carta de Santiago. Es importante mencionar que Santiago es una carta que ha sido creada de una forma literaria con una riqueza que es una de las razones por las cuales no se le adjudica o se cuestiona que este Santiago haya escrito la carta, pero hay muchas evidencias a favor sobre que Santiago, el hermano de Jesús, haya escrito esta carta. Bien, ¿en qué fecha escribe Santiago? Es una carta que se cree, como no se hace referencia al concilio de Jerusalén,
que fue celebrado aproximadamente en los años 50 después de Cristo y que lo menciona el libro de Hechos, capítulo 15. Este Santiago no hace ninguna referencia a este acontecimiento, siendo un líder importante de la iglesia de Jerusalén. Por ende, se piensa que esta carta es escrita un poco antes de este concilio de Jerusalén, y la fecha aproximada en que se establece la carta a Santiago es aproximadamente entre los años 44 al 50 después de Cristo. Esto nos lleva a lo siguiente: Santiago fue entonces una de las cartas más jóvenes del Nuevo Testamento y prácticamente se considera que fue una de las primeras epístolas escritas del Nuevo Testamento. ¿Okay? Bien, ya que hemos visto un poquito acerca de qué es una epístola, la diferencia entre una epístola y una carta, los diferentes géneros que encontramos en el texto bíblico del Nuevo Testamento, que nos estamos ubicando ahora mismo dentro de los diferentes géneros dentro de una epístola, y que esta es una epístola entre las epístolas particulares, que fueron en su mayoría las epístolas de Pablo, y las epístolas universales o generales, que es donde se encuentra la carta de Santiago, porque fue escrita a una población diversa de cristianos. Y ya que hemos visto un poquito sobre quién fue el autor y la fecha aproximada de cuando escribe esta carta, vamos entonces ahora a hablar un poco sobre los destinatarios de la carta de Santiago. Bien, fíjate que cuando leemos Santiago capítulo 1, versículo 1, este texto comienza diciendo: yo, Santiago, esclavo del Señor Jesucristo, escribo esta carta. ¿Para quién? A las 12 tribus de Israel, o las 12 tribus de creyentes judíos dispersos en el mundo. Bien, hago una corrección porque dije a las 12 tribus de Israel. No. A las 12 tribus de creyentes. Cuando entonces nos encontramos en esta referencia que nos hace Santiago capítulo 1, versículo 1, inmediatamente nos ubicamos que los destinatarios de la carta de Santiago es una población judía. De hecho, esta expresión, las 12 tribus, nos hace la conexión inmediatamente, no con el Israel que encontramos en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, sino ahora con el Nuevo Israel que es aquel pueblo redimido por Dios, ¿verdad? Tanto de judíos como de no judíos, que en este caso los gentiles que fueron injertados, ¿verdad?, en el tronco. Entonces, pero esa expresión, las 12 tribus, nos da una conexión con el nuevo Israel. Luego sigue diciendo el versículo: a los creyentes. Entonces, una carta que, como bien sabemos, está dirigida a cristianos, pero dispersos en el mundo. Entonces, él está escribiendo esta carta a los creyentes judíos de la diáspora, o que están dispersos en diferentes ciudades de aquel entonces. Yo quiero conectar esto cuando nosotros leemos el libro de Hechos, capítulo 2, encontramos que se hace referencia a la fiesta del día de Pentecostés, y el texto bíblico, cuando lo leemos sobre todo del 1 al 10, nos comienza a narrar de que en aquel día, en la fiesta de Pentecostés, se encontraban muchos judíos que habían venido a Jerusalén, otros que ya vivían en Jerusalén, pero que habían estado dispersos en diferentes ciudades de aquella época, y que se habían en ese momento reunidos para celebrar una fiesta que era obligatoria para el pueblo judío.
Y ese día, como todos sabemos, el libro de Hechos, capítulo 2, nos habla que fue el día de la llegada, ¿verdad? Del Espíritu Santo con manifestación poderosa y pues mucha gente de esos que habían estado ahí reunidos recibieron al Señor Jesús. Pero cuando nosotros leemos el pasaje, hace referencia que habían llegado gente de diferentes ciudades, judíos de diferentes ciudades. Habían llegado judíos de Ponto, habían llegado judíos de Capadocia, habían llegado judíos de Bitinia, de Panfilia, de Antioquía, ok, y aún hasta de Egipto, del norte de África, de Asia. Entonces, este mapa muestra un poquito cómo todas aquellas ciudades donde habían judíos, y eso era parte de la dispersión judía que ya existía en aquella época y que cuando nosotros leemos la Biblia, realmente esta dispersión comienza desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel fue exiliado por Asiria, luego por Babilonia, luego por los griegos, y en última instancia, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, están siendo sometidos por los romanos, pero este pueblo está esparcido, es una diáspora que está esparcida por diferentes lugares de aquel entonces de Jerusalén y las ciudades alrededor de Jerusalén conocidas. Cuando nosotros entonces leemos Santiago, podemos creer por lo que nos dice Hechos, que un grupo de estos creyentes, que tengo que aclarar que esta dispersión que pasa en este caso con los judíos creyentes se da luego de la muerte de Esteban, Hechos capítulo 8, y cuando Esteban muere, Hechos capítulo 8 nos dice que hubo una persecución. Pablo comenzó a hacer una persecución donde nos dice el pasaje que iba de casa en casa sacando a hombres y mujeres hasta por el cabello, ¿verdad? Y que entonces los cristianos se dispersaron a diferentes ciudades y donde ellos iban haciendo la misión de Dios, predicando el nombre de Dios. Esto está registrado en Hechos capítulo 8, pero el pasaje de Hechos nos dice entonces que un grupo se fue a Chipre, otro grupo se fue a Siria, otro grupo se fue a Samaria, a diferentes ciudades que existían en ese entonces. Entonces, esta es la población a la que escribe Santiago. Una población que sufre la persecución. Una población que se considera que es una población pobre y que la mayoría de ellos trabajaban en aquellos terrenos de los grandes terratenientes, de los ricos, poderosos, pero que por trabajar para gente así poderosa, muchos de ellos eran explotados. Algunos de estos judíos puede ser que también se dedicaban al comercio, eran mercaderes, pero no hay duda que la población a la que Santiago escribe es una población que está sufriendo. Y es por eso que cuando nosotros entramos a la carta de Santiago, vamos a toparnos con el tema del sufrimiento, con el tema del dolor. ¿Cómo afrontamos, verdad, el dolor? ¿Cómo afrontamos el sufrimiento? ¿Cómo afrontamos vivir en un ambiente hostil? Y por eso la carta de Santiago se convierte en una carta pastoral. Él escribe en tono pastoral para amonestar, para exhortar, para animar a esta población que está dispersa en algunas ciudades o varias ciudades de las que hemos mencionado. Y esto es lo que nosotros vamos a encontrar en la carta de Santiago. Todos aquellos mensajes pastorales que él escribe para una población que está pasando por momentos difíciles. Por ende, cuando nosotros entonces estamos hablando de Santiago,
Mira, Santiago está escrito de tal forma que por muchos estudiosos han sido considerados como el proverbio del Nuevo Testamento. De hecho, Santiago es escrito de tal manera que no solamente nos encontramos un género epistolar, sino que el género que encontramos en la carta, el género literario que encontramos en la carta de Santiago es un género sapiensal y hay muchos temitas que se van tratando en esta carta de Santiago y algunos dicen, bueno, como pareciera que son dichos o que son proverbios, no hay un tema general, pero nosotros vamos a encontrar que sí hay un hilo conductor en la carta de Santiago, a pesar de que hay muchos dichos y proverbios, ¿verdad? En esta carta, pero hay mucha sabiduría porque estamos frente a una literatura sapiensal. Y entre tantas cosas que esta carta dice, algunos estudiosos dicen, la línea de pensamiento de esta carta es cómo nosotros podemos vivir una fe viva. Santiago escribe a una población que sufre, cómo enfrentamos las crisis, cómo enfrentamos el sufrimiento, cómo tener una fe viva en medio de un ambiente hostil. Entonces, ¿te parece familiar esto para ti? Realmente cuando nosotros leemos Santiago, a pesar de que estamos hablando de circunstancias diferentes y realidades diferentes, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo vivir nuestra fe? ¿Cómo tener una fe viva aún en medio de un medio hostil? Entonces, Santiago, cuando hacemos el revisado, nos hace ver temas como la paciencia y la prueba, temas como la fe y las obras, temas como el manejo, ¿verdad?, de la lengua y la sabiduría, y sobre todo el tema de los pobres y de los ricos. Realmente sobre la temática de Santiago vamos a profundizar un poco más en nuestra segunda sesión de la Epístola de Santiago, pero te quiero dejar con este último señalamiento, donde cuando leemos la carta de Santiago vamos a encontrar prácticamente tres ángulos: el ángulo del sufrimiento, el ángulo de la esperanza y el ángulo de la praxis. Y en nuestra segunda sesión explicaré un poco más a profundidad estos tres ángulos. Antes de terminar, yo quiero entonces hacerte algunas preguntas y quiero dejarte con estas preguntas por unos segundos a ver si puedes responderla así rapidito, una detrás de otra. Así que vamos a ver si pasas el quiz del día de hoy. Primera pregunta: ¿en qué año se escribe la Epístola de Santiago? ¿Ya lo respondiste? Te hago la segunda pregunta entonces. ¿Es la carta de Santiago una epístola particular? ¿Por qué? Explícame por qué es una epístola particular, si así es. Bien, espero que hayas contestado que no es una epístola particular. Santiago es una epístola general y fue escrita entre los años 44 al 50. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Mencióname una diferencia entre una carta y una epístola. Si dijiste que la diferencia entre una carta y una epístola más que nada es porque una carta está dirigida a una persona o a un grupo pequeño de personas y una epístola es una misiva que fue dirigida a una población mucho más grande, tienes un ganchito. También la importancia del carácter de quien la escribió, sobre todo si era un apóstol de la época. Aquí tengo la siguiente pregunta. En griego, ¿cómo se dice Santiago? Si dijiste que era Jacobo, estás correcto. Santiago, recordemos que el hebreo de Santiago viene de Jacob,
el griego es Jacobo, y cuando hacemos la traducción en español, es una contracción entre la palabra santo y Jacob, San Jacob. San Jacob suena Santiago. ¿Okay? Otra preguntita. Menciona algunas de las ciudades donde está la población, los destinatarios a la que escribe Santiago. Muy bien, si mencionaste Capadocia, Cirene, Chipre, Asia, tienes un ganchito. Y cualquiera de las otras ciudades mencionadas mientras compartíamos este material. Y la siguiente pregunta, ¿cómo se llama el concilio realizado en Hechos capítulo 15? Bien, si respondiste que es el concilio de Jerusalén, estás prestando mucha atención. ¿Y cuál de todos los Santiagos? Ya nuestra última pregunta. ¿Cuál de todos los Santiagos fue el Santiago que escribió esta epístola de Santiago? Si respondiste que fue Santiago, el hermano de Jesús, estás en lo correcto. Ha sido un placer estar contigo entonces en este día. Espero que el Señor te haya bendecido y que haya sido de mucha edificación este tiempo de estudio con la Carta de Santiago. Espero que nos encontremos en nuestra segunda entrega. Que el Señor te bendiga de manera poderosa.